a esta reunión. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 2. ¿Ok? Bueno, recuerden que en las clases pasadas de esta misma unidad se estuvo hablando sobre lo que era inferencias lógicas y reglas de inferencias para calcular razonamientos. En el material se les explicó qué significa un razonamiento válido, qué se entiende por una inferencia lógica y además cuáles son las reglas para reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son las que nos permiten a partir de un conjunto de premisas obtener un resultado o una conclusión válida. ¿Ok? En esta unidad nosotros estamos trabajando con lo que son cálculo proposicional, ¿bien? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver, vamos a trabajar con lo que es, vamos a presentar aquí, vamos a trabajar con lo que es equivalencia lógica, ¿ok? Vamos a trabajar con lo que son equivalencias lógicas. Avíseme si allí se está compartiendo la pantalla. Sí. Sí se comparte la pantalla. Ok. Profesor, una Sí. pregunta antes de que continúe con la clase. Si Ajá. tengo alguna duda con la tarea que tenemos que subir, ¿la podemos ver al final o no se Sí. puede? Sí, al final eh, podemos Ah, ver ya. la tarea o podemos aclarar las dudas. Sí. Déjeme acomodar aquí el documento a ver para que se vea bien. Ahí se ve bien. Bueno, vamos a ver entonces lo que son, vamos a trabajar hoy con lo que son equivalencias lógicas, o sea, qué vamos a entender por equivalencia y cómo nosotros vamos a hacer el procedimiento para comprobar las equivalencias, ¿no? Bueno, recordemos que el resultado de aprendizaje de esta unidad número 2 es aplicar las reglas de inferencia para producir razonamientos correctos, comprender el uso de los cuantificadores para la producción de nuevas proposiciones, ¿no? Algunas fórmulas aún siendo distintas de la misma tabla de verdad. Entonces, bueno, nosotros acá en esta parte, normalmente nosotros cuando estamos hablando o ustedes están en una conversación, a veces muchas personas dicen algo, pero de otra forma. Es decir, muchas personas coinciden en una decisión, pero la pueden decir de varias formas. Entonces, acá en matemática o cuando trabajamos con fórmulas lógicas pasa algo similar. Algunas fórmulas, aunque se vean diferentes, ellas pueden significar lo mismo, ¿ok? Aunque se vean las fórmulas diferentes, ella puede significar lo mismo, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros podemos observar lo siguiente. Imagine que tenemos esta fórmula. Esto es una fórmula lógica. Recuerde que esto es una proposición. Tengo la fórmula, no es cierto que P o Q. Y por este lado tengo la fórmula, tengo la fórmula no P y no Q. Estas fórmulas claramente son diferentes, ¿ok? Esta fórmula se ve completamente diferente de esta, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos la tabla de verdad de esta fórmula, ¿verdad? ¿Qué es la tabla de verdad? La tabla de verdad es esta tabla que me permite saber cuáles son los valores que toma esta proposición, dependiendo entonces de los valores para las proposiciones P y Q. Entonces, cuando nosotros construimos la tabla de verdad, observamos que si ambas proposiciones acá son verdaderas, entonces resulta que la proposición en cuestión, es decir, esta que está acá es falsa. Si una es verdadera y la otra es falsa, la proposición es falsa. Si la primera es verdadera, la segunda, perdón, si la primera es falsa y la segunda es verdadera, entonces la proposición es falsa. Y si ambas son falsas, la proposición es verdadera. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos aquí solamente dos proposiciones P y tenemos la proposición Q.
Los valores que pueden tomar las proposiciones P y Q simultáneamente son ambas verdaderas, alguna de ellas verdadera y la otra falsa, o ambas falsas. Entonces, como yo necesito saber cuál es el valor de verdad de esta nueva proposición, ¿qué es lo que hacemos? Pues considerar primero el valor de verdad de la proposición que está acá adentro, que es P o Q, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos en esta columna. Y luego, una vez que yo conozco el valor de verdad, pues le coloco la negación. Y entonces, a partir de allí, nosotros sabemos que si esta proposición es verdadera, la negación es falsa. Si esta proposición es verdadera, la negación es falsa. Si esta proposición es verdadera, la negación es falsa. Y si la proposición es falsa, la negación es verdadera, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra tabla de verdad. La tabla de verdad realmente lo que nos permite saber o conocer cuáles son los valores que toma esta nueva proposición, los valores de verdad, los valores lógicos. Aquí tenemos esta tabla, ¿verdad? Bueno, asimismo construimos una tabla para esta nueva proposición. ¿Cómo se construye? De la misma forma, nosotros colocamos las letras P y Q, las proposiciones P y Q, colocamos la proposición no P, no Q, y luego colocamos la proposición no P y no Q, que es la que está acá. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el valor de verdad de la proposición no P y no Q, necesito conocer el valor de verdad de no P y el valor de verdad de no Q. ¿Cómo lo obtenemos? A partir de P y a partir de Q. Entonces, negando el valor que tenga P y el valor que tenga Q en esta fila. Entonces, si P y Q son verdaderas, entonces no P es falsa y no Q es falsa. Si P es verdadera, pues la negación es falsa, y si Q es falsa, pues la negación es verdadera. Y así con las demás filas. Entonces, cuando ahora yo voy a estudiar el valor de verdad de la proposición no P y no Q, entonces, ¿cuáles son los valores que yo elijo? Yo elijo los valores los valores que tienen no P y no Q. Y comienzo. Como tengo un condicional acá, esto es un condicional y, entonces, si ambos son falsos, resulta que la conjunción es falsa. Si uno de ellos es falso, la conjunción es falsa, igualmente acá. Pero si ambos son verdaderos, resulta que la conjunción es verdadera. Ustedes se pueden dar cuenta acá que los valores que se arrojan para la proposición que tenemos acá son exactamente los mismos valores que se forman acá, es decir, tienen los mismos valores. Es muy importante para comparar las tablas que el orden que tenga acá tiene que ser el mismo orden que tengamos acá. El mismo orden para P y para Q acá tiene que ser exactamente el mismo orden acá, porque si no, no vamos a poder hacer la comparación de manera adecuada. Y ustedes se dan cuenta que primera fila es falso, segunda fila es falso, segunda fila es falso, tercera fila es falso, tercera fila es falso, cuarta fila verdadera, cuarta fila verdadera. Entonces, esto es importante porque, mire, a pesar de que las fórmulas son diferentes, resulta que estamos obteniendo la misma tabla de verdad o estamos obteniendo los mismos valores de verdad para ambas fórmulas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros observamos ahora este ejemplo, tengo la proposición si P entonces Q y tengo la proposición si no Q entonces no P. ¿Qué hacemos? Bueno, si yo fabrico la tabla de verdad, que ya la tenemos nosotros en una de las diapositivas, la tabla de verdad de la proposición si P entonces Q tiene esta forma. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta entonces, estos son los valores de verdad de ese condicional. P entonces Q. Y ahora yo voy a construir la tabla de verdad del condicional. Si no Q, entonces no P. Entonces, bueno, coloco mis valores para P y Q. Como yo necesito trabajar con la negación de P y la negación de Q, pues necesito entonces establecer sus valores de verdad. Estos valores de verdad yo los establezco a partir de los valores que yo le doy acá para P y para Q. Y entonces uso la tabla del condicional. Yo sé que si en este caso el antecedente es no Q, el consecuente es no P. Si el antecedente es falso, entonces automáticamente el condicional es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el condicional es falso. Y si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, entonces
el condicional es verdadero. Si ambos son verdaderos, entonces claramente, pues es verdadero. Bueno, entonces esto nos permite entonces comparar nuevamente las dos proposiciones. ¿Cuáles son las dos proposiciones? Si P entonces Q, si no Q entonces R. ¿Qué observamos aquí en esta columna azul? Que tienen los mismos valores. Entonces podemos observar que ambas fórmulas, es decir, esta formulita y esta formulita tienen los mismos valores de verdad. Entonces, ¿qué nos permite decir eso? Bueno, recuerde que el tema de hoy se llama equivalencia lógica. Cuando nosotros escuchamos la palabra equivalente, pues muchas veces se confunden con el término igual, algo semejante, algo similar. Pues justamente nosotros vamos a hablar de equivalencia lógica y usaremos el término equivalente, como ustedes se han dado cuenta en los dos ejemplos anteriores, que podemos observar que las tablas o los valores de verdad de ambas proposiciones son los mismos. Esto nos permite a nosotros entonces hablar de equivalencia lógica. Y entonces nosotros vamos a decir que dos fórmulas son lógicamente equivalentes o simplemente que son equivalentes si sus tablas de verdad son iguales, es decir, si sus valores de verdad son iguales. Entonces, bueno, si nosotros ahora, aquí teníamos dos fórmulas particulares, pero si ahora nosotros, pues, tenemos dos fórmulas cualesquiera, una fórmula phi y una fórmula psi. Entonces decimos que son lógicamente equivalentes y vamos a usar el símbolo, este símbolo, que es una doble flecha, y escribimos esto. Cuando ustedes vean esto, sí, y vean este símbolo, y vean este sí, este phi y este sí, aquí estamos diciendo que las fórmulas son lógicamente equivalentes. En otras palabras, estaríamos diciendo que los valores de verdad de esta fórmula sí, perdón, de esta fórmula phi son iguales a los valores de verdad de esta fórmula sí. ¿Ok? Entonces, eso lo estamos diciendo cuando tenemos que dos fórmulas son lógicamente equivalentes. O también podemos decir que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, ¿ok? Entonces, bueno, este es un nuevo símbolo que nosotros vamos a usar, ¿verdad? Para hablar de fórmulas lógicamente equivalentes o hablar de equivalencia. Bueno, cuando nosotros decimos que sí es equivalente, perdón, que phi es equivalente a sí, estamos diciendo lo siguiente. Observe, cada vez que esta primera sea verdadera, entonces sí también es verdadera. Y cada vez que phi sea falsa, entonces sí es falsa. Es decir, que ellas tienen los mismos valores de verdad. Si es verdadera y si es falsa, es falsa. Siempre que yo tenga este simbolito y yo diga que estas fórmulas son equivalentes, nosotros vamos a asumir o vamos a suponer que cada vez que este sea verdadera, este también es verdadero. Y cada vez que esta sea falsa, esta fórmula también va a ser falsa. Como les dije al inicio, bueno, la noción de equivalencia siempre está presente en nuestro lenguaje cotidiano, como por ejemplo cuando en una conversación alguien dice, bueno, en realidad estamos diciendo la misma cosa, pero cada uno lo dice a su manera. Es decir, uno puede decir algo de una manera y otra persona puede decir eso mismo, pero lo dice con otras palabras, pero al final es el mismo significado. Eso es lo que pasa con estas equivalencias en matemática. En matemática podemos entonces podemos tener dos proposiciones que aparentemente podrían ser diferentes, pero su significado es lo mismo o ellas van a tener el mismo valor de verdad. Por ejemplo, si nosotros tenemos las siguientes proposiciones, no es cierto que el día está soleado o está lloviendo. Y tenemos la otra proposición, no está lloviendo y el día no está soleado. Si ustedes se dan cuenta que si yo, bueno, si yo si yo llevo estas proposiciones al lenguaje matemático, entonces yo puedo decir que P es el día está soleado, Q está lloviendo. Entonces por acá, pues yo tengo una equivalencia que teníamos al inicio. Nosotros decimos que
esta fórmula es equivalente a esta fórmula. Si yo coloco que P es el día está soleado y Q está lloviendo, entonces al decir no es cierto que el día está soleado o está lloviendo, esto es lógicamente equivalente a decir no está no, el día no está soleado y eh, la otra proposición era eh, no está lloviendo, ¿ok? No está lloviendo. Entonces, simplemente aquí nosotros podemos indicar, con este ejemplo, yo puedo decir que estos dos enunciados que yo tengo acá son lógicamente equivalentes, ¿ok? Simplemente por tener que esto es una proposición equivalente a esto. Al momento de ello, ¿y cómo hacemos nosotros para verificarlo? Bueno, para verificarlo lo hacemos como siempre hemos hecho. Al momento de ustedes transformar esto al lenguaje matemático, ustedes van a conseguir una fórmula, que fue la que vimos en el ejemplo 1. Y al momento de transcribir esto al lenguaje matemático, vamos a conseguir otra fórmula. Y bueno, simplemente es probar que estas dos fórmulas son equivalentes, es decir, probar que las tablas de verdad de esas fórmulas son las mismas. Justamente, repito, fue lo que hicimos acá. Acá probamos cuando ustedes cuando ustedes lleven esas dos proposiciones al lenguaje matemático, van a obtener esta para la primera y esta para la segunda. Y al hacer las tablas, es esto que tengo acá, entonces ustedes se van a dar cuenta que esta columna tiene los mismos valores que esta columna. ¿Ok? También podemos decir, otro ejemplo, podemos decir, si Pedro sale a la calle, entonces se moja. Y otra proposición, si Pedro no se moja, entonces Pedro no salió a la calle. Cuando yo vaya a transcribir esto al lenguaje matemático, yo voy a encontrar una proposición de la forma si P, entonces Q. Y acá en la parte, en el otro razonamiento, en la otra proposición, yo voy a conseguir si no Q, entonces no P. Y ya yo sé, por el ejemplo 2, que esas dos proposiciones son equivalentes, es decir, representan lo mismo. Sin mucho que hacer, aquí básicamente cuando yo digo, si Pedro sale a la calle, entonces se moja, eso es lo mismo que nosotros digamos, si Pedro no se moja, entonces Pedro no salió a la calle. ¿Ok? Entonces, esas dos proposiciones son equivalentes, tienen la misma tabla de verdad. Esa es la idea que nosotros usamos para hablar de fórmulas equivalentes o proposiciones equivalentes. ¿Ok? Bueno, una vez que nosotros tenemos proposiciones equivalentes, resulta que hay una propiedad muy importante que se llama regla de sustitución. La regla de sustitución, pues como la palabra lo dice, nos permite reemplazar una fórmula por otra que sea equivalente a ella. ¿Ok? Ya vamos a explicar un poco. Bueno, vamos a suponer que las fórmulas son equivalentes, es decir, que la fórmula phi es equivalente a psi, ya sabemos qué significa esto, y que la fórmula alfa es equivalente a la fórmula beta. ¿Qué significa? Bueno, que si la fórmula phi es verdadera, entonces psi es verdadera. Si la fórmula phi es falsa, entonces la fórmula psi es falsa. Lo mismo ocurre para acá. Decir que alfa es lógicamente equivalente a beta quiere decir que si alfa es verdadero, entonces beta es verdadero. Si alfa es falso, entonces beta es falso. Bien, entonces, a partir de acá, nosotros podemos obtener tres formulitas más. ¿Cuáles son las tres formulitas? Bueno, que no phi es equivalente a no si. La negación de phi es equivalente a la negación de si. También podemos obtener como resultado que la formulita alfa y si es equivalente a beta y si. Y también podemos obtener la formulita que alfa o si, alfa o phi es equivalente a beta o si. ¿Okay? Entonces, lo que estamos diciendo es que a partir de suponer que esto es válido, que esta equivalencia es cierta y que esta equivalencia es cierta, obtenemos esto. Mire, esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos en el tema anterior
de razonamientos válidos. Cuando nosotros hacemos un razonamiento es un conjunto de proposiciones. Tenemos unas premisas y una conclusión. Entonces, el razonamiento es válido cuando, a partir de las premisas, a partir de la conjunción de las premisas, es decir, ustedes toman las premisas y hacen una conjunción, ustedes van a obtener como resultado que la conclusión es cierta. Entonces, básicamente esto funciona de manera similar. A partir de premisas, es decir, nuestras premisas son esta y esta, es decir, suponemos que estas dos proposiciones o estas dos equivalencias son válidas. Entonces, hacemos una serie de procedimientos, hacemos una serie de pasos. ¿Para qué? Para concluir esta primera parte, esta segunda parte y esta tercera parte. ¿Ok? Eso es, en eso nosotros vamos a usar una especie de razonamiento. También en muchos casos, como vimos en una de las guías anteriores, de los temas anteriores, eso se conoce también como un método deductivo. Cuando yo parto de una premisa o una proposición y comienzo a utilizar ciertas reglas de inferencia, llegamos a algo que es cierto. Eso se conoce como un método deductivo. Entonces, bueno, ¿cómo verificamos esto? ¿Cómo yo verifico que esta primera formulita que ustedes ven acá, ya va. ¿Cómo yo verifico que esta fórmula, ya, esta no. A ver. Okay. ¿Cómo verifico que esta fórmula que está acá es verdadera? ¿Cómo verifico que esta fórmula es correcta? ¿Cómo verifico que esta fórmula es correcta? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, para nosotros verificarlo, lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, como dice acá, esto amerita una verificación o una comprobación, o sea, de que esto es cierto, de que se cumple. Lo que también usualmente llamamos una demostración. Es decir, debemos comprobar que efectivamente las fórmulas son equivalentes. Es decir, que esta negación es equivalente a esta negación. ¿Qué quiere decir eso? Que la tabla de verdad de esta es exactamente igual a la tabla de verdad de esta. Y así con las demás fórmulas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en este caso, lo que hacemos es, bueno, comprobar. Bueno, aquí simplemente un recordatorio. Recordemos que estamos dando por hecho que las dos fórmulas son equivalentes. Perdón, phi es equivalente a psi y alfa es equivalente a beta. Entonces, ¿qué significa que phi sea equivalente a psi? Lo que les acabo de decir. Si phi es verdadera, si es verdadera, y si phi es falsa, entonces phi también es falsa. ¿Ok? Y de igual forma, alfa equivalente a beta significa que si alfa es verdadera, entonces beta es verdadera, y si alfa es falsa, entonces beta es falsa. Bueno, vamos a verificar la primera fórmula, es decir, la que tenemos acá. Yo voy acá a verificarla. Entonces, mire cómo nosotros la verificamos. Esto que yo estoy haciendo acá, o esto que se hace acá, se conoce como un método deductivo. ¿Ok? Este procedimiento es a través de un método deductivo. Entonces, mire, yo quiero verificar. ¿Qué es lo que queremos verificar? Bueno, yo quiero verificar la número 1, es decir, que esta equivalencia es cierta. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiero ver que si no phi es verdadera, entonces no psi también tiene que ser verdadera. Si no phi es falsa, entonces no psi es falsa. Eso es lo que yo quiero verificar. Y entonces nosotros comenzamos así. Bueno, si acaso o si no phi es verdadera, ¿qué significa? Pues recuerden, si yo me voy a la tabla de verdad, no phi verdadera implica que phi es falsa. Aquí estoy usando solamente la tabla de verdad de la proposición de la negación, ¿ok? Allí ustedes tienen en la segunda clase, cuando hablamos de los conectivos lógicos, nosotros tenemos la tabla de verdad, una primera tabla de verdad que es de la negación. Entonces, si no phi es verdadera, entonces quiere decir que phi es falsa. O usamos la segunda línea de esa tabla de esa tabla de negación, de la tabla de verdad de la negación.
Entonces, ahora, ¿qué significa que phi sea falsa? Recuerden, si phi es falsa, como phi implica lógicamente así, entonces, si phi es falsa es porque sí es falsa también. Y si la fórmula sí es falsa, ¿qué quiere decir? Que cuando yo veo la tabla de verdad, entonces si yo la niego, resulta que la negación de phi es verdadera. Entonces, ustedes lo que tenemos que observar aquí es este proceso que yo hice y nosotros lo que hicimos fue verificar que si no phi es verdadera, entonces obtuvimos que no sí es verdadera también. ¿Ok? Por eso yo coloqué esto que ustedes ven acá. Ahora, ¿qué ocurriría si entonces no phi es falsa? Si no phi es falsa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si no phi es falsa es porque phi es verdadera, ¿sí? Y si phi es verdadera, resulta que también sí es verdadera, porque phi implica lógicamente así. Bueno, si phi es verdadera, entonces quiere decir que no phi es falsa. ¿Qué concluimos? Que si sí es falsa, entonces no sí es falsa también. Entonces, con esta proposición y con esta proposición, nosotros concluimos que esta fórmula implica lógicamente a esta. Esto que hemos hecho se conoce como un método deductivo, ¿ok? Un análisis que hemos hecho, pero ese análisis surge o ese análisis lo tenemos nosotros gracias a que tenemos que conocer o gracias a que nosotros sabemos que en este caso, este, la función, en este caso nosotros sabemos que cuál es la definición de la equivalencia lógica. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. La definición de una equivalencia lógica. ¿Y qué significa detrás de eso? Por eso es que yo por acá les mencioné esto. Esto es sumamente importante. ¿Okay? Todo lo que está detrás de eso es un razonamiento. Pero resulta que nosotros también pudiésemos hacer esto mismo, pero mediante una tabla. Todo este razonamiento también se puede comprobar con tabla. Cuando nosotros hablamos de equivalencia lógica, básicamente lo que dijimos fue que dos fórmulas son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad son iguales. Entonces, bueno, otra forma es haciendo la tabla de verdad. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. A ver, ¿cómo hacemos la tabla de verdad para comprobar eso? Entonces, fíjense, nosotros realmente lo que queremos verificar es que las fórmulas no phi y no si tienen los mismos valores de verdad. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Esto que está acá es lo único que nosotros conocemos. Nosotros nos han dicho del ejercicio que efectivamente phi y sí son lógicamente equivalentes. Eso quiere decir que si phi es verdadero, sí también lo es. Si sí es falso, entonces sí también es falso. Eso es lo único que conocemos. Y entonces, a partir de aquí, bueno, nosotros lo que hacemos es completar. Esto lo completamos nosotros. ¿Cómo? Gracias a estos valores. Si es verdadero, pues no si es falso. Si phi es verdadero, no phi es falso. Y acá también, si fuese falso, entonces no phi, perdón, es decir, no phi fuese verdadero. Y también, si phi fuese falso, entonces no phi es verdadero. Esto lo completamos nosotros. ¿Y qué obtenemos acá? Observe, aquí nosotros vamos a verificar que se tiene la misma tabla de verdad. Los valores de no sí, como ustedes ven acá, son exactamente los mismos valores de no, perdón, los valores de no sí, no phi, son los mismos valores de no sí. ¿Ok? Este es phi y este sí.
Entonces, hemos obtenido que son los mismos valores. Y esto pues nos dice que estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes, ¿ok? Bueno, vamos a verificar las fórmulas 2 y la fórmula 3, pero directamente con una tabla de verdad. Observe, yo quiero verificar que alfa y phi es lógicamente equivalente a la fórmula beta y psi, ¿ok? Entonces yo tengo que ver que los valores de verdad de esta fórmula que está de este lado coincide con los valores de verdad de esta fórmula. Entonces, esto que ustedes ven acá, esta primera parte, esta partecita acá, es conocida por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es rellenar esta parte que está acá. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, sabemos que phi y psi son lógicamente equivalentes y sabemos que alfa y beta son lógicamente equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si phi es verdadero, entonces sí es verdadero. Si phi es falso, quiere decir que sí es falso. Y lo mismo para acá. Si alfa fuese falso, entonces beta también. Y si alfa fuese verdadero, entonces beta también. ¿Sí? Porque son lógicamente equivalentes. Y entonces a partir de acá, nosotros lo que hacemos es ver cuál es el valor de verdad de alfa y phi. Entonces, fíjese, como tengo una conjunción, yo voy y me recuerdo la tabla de verdad de la conjunción. Esa tabla me dice que, ¿qué valor tiene alfa en esta fila? Alfa tiene valor falso y phi tiene valor verdadero. Entonces, tenemos falso y verdadero, esto me da falso. ¿Qué valor de verdad tiene beta en esta fila? Beta tiene falso y sí tiene verdadero. Entonces, falso y verdadero es falso. Luego voy para la segunda fila. Pregunto, ¿qué valor de verdad tiene alfa en esta fila? Alfa tiene valor de verdad B. ¿Y qué valor tiene phi en esta fila? Phi tiene falso. Entonces, falso y verdadero, esto me da falso. ¿Qué valor de verdad tiene beta en esta fila? Beta es verdadero y sí es falso. Entonces, verdadero y falso, esto nos va a dar como resultado falso. Entonces, miren que cuando ustedes comparan la tablita, esta que está acá de este lado, cuando yo veo esto, ¿qué me doy cuenta? Que el valor de verdad de alfa y psi, alfa y phi, ¿cuáles son? Falso, falso. Y el de beta y psi, falso, falso. Son los mismos, o sea, tienen los mismos valores, lo que ustedes ven acá. Entonces, con esto ustedes verifican que las dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Esta es una forma de que ustedes hagan la verificación. Notemos entonces que en la tabla anterior, alfa y alfa y phi y beta y psi tienen los mismos valores, lo que le acabo de explicar. ¿Qué quiere decir? Entonces que ellos son lógicamente equivalentes. Bueno, en el caso tercero, ahora estamos con una O. Alfa o phi es lógicamente equivalente a beta o psi. Entonces, hacemos el mismo análisis y bueno, aquí buscamos cuáles son los valores de verdad de alfa o phi. Entonces, ¿cuál es el valor de alfa? Bueno, aquí busco, me da falso. ¿Y cuál es el valor de phi? El de phi es verdadero. Como estamos trabajando con una disyunción, buscamos la tabla de la disyunción. Sabemos que si una de las proposiciones es verdadera y la otra es falsa, entonces la proposición completa es verdadera. Entonces, ahora, en este caso, pues me queda que alfa es verdadero y phi es falso. Nuevamente, si una es verdadera y la otra es falsa, resulta que la disyunción es verdadera. Y acá, beta o psi, igualmente, beta es falso, si es verdadero, entonces me va a dar como resultado verdadero. Y verdadero y falso me da otra vez verdadero. O sea, aquí ustedes pueden observar que tenemos la misma tabla de verdad para ambas. Esto quiere decir que estas dos fórmulas proposicionales son lógicamente equivalentes. Esto que hemos hecho nosotros lo hemos hecho a través de la tabla, ¿ok?
En el primer ejercicio lo hicimos mediante un razonamiento, un análisis, pero los dos que siguieron, estos dos, simplemente con una tabla. ¿Qué debo saber? ¿Qué significa que sean lógicamente equivalentes? Eso es lo importante acá. Bien, ahora quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Ok, entonces, bueno, aquí hay un ejercicio. Profe, Ajá, sí. no quería ver si me podía explicar, o sea, el ejemplo de antes del ejercicio, que no, o sea, no entendí bien más o menos, por lo que a poco recién me fue que me conecté. Ah, ¿cuál ejemplo? A ver, el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Ese de ahí, ¿Cuál? el anterior, el que súbale la. Aquí. Sí, Ajá, mire. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros aquí? Bueno, aquí estamos hablando de proposiciones equivalentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas dos enunciados son proposiciones. El hecho de que no es cierto que el día está soleado o está lloviendo, esto representa una proposición, tiene una disyunción y tiene una negación. Y por otro lado tengo otra proposición acá. No está lloviendo y el día no está soleado. Lo que se está explicando con este ejemplo es que estas dos proposiciones son equivalentes, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿qué significa que sean equivalentes? Equivalente significa que ambas proposiciones tienen los mismos valores de verdad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, bueno, si yo coloco acá, no es cierto que el día está soleado o no está lloviendo, cuando usted traduzca esto, cuando usted lo traduzca al lenguaje matemático, usted va a obtener una proposición de la forma, a ver, va a tener una proposición de la forma no P o Q, ¿ok? Imagínense que el día está soleado es P y está lloviendo es Q. Entonces fíjense que ahora usted tiene que no está lloviendo y el día no está soleado. Realmente aquí tenemos no Q y no P. ¿Ok? Pero no importa porque usted los puede intercambiar. Entonces, a ver, si usted tiene acá, vamos a aplicar acá. Fíjese. Ok. Si usted tiene, ya va. Ajá, aquí ustedes están viendo, no están viendo la pizarra, ¿verdad? No se ve la pizarra. Ya va. Ok. Aquí sí se ve una pizarra, ¿verdad? Ok. Entonces fíjese que si aquí usted, por ejemplo, dice lo siguiente, usted dice, ok, si usted dice aquí que, ya que no, ahí se ve, sí se está viendo allí. Bien, estoy buscando acá para que el bolígrafo sea más
pequeño. La punta sea más pequeña, pero no consigo. No, no, no. Bien, si nosotros tenemos acá, aquí, vamos a ver aquí. Ok. Si usted tiene, por ejemplo, el primer enunciado, no es cierto no es cierto que el día está soleado o está lloviendo. Si usted toma P como la proposición, el día está soleado, por ejemplo, el día está soleado, ¿ok? El día está soleado y la proposición Q como está lloviendo. Entonces, cuando ustedes armen la proposición en forma, en el lenguaje lógico, ustedes van a escribir esto. Esto, aquí dice, el día está soleado y está lloviendo. Entonces, ahora, si yo traduzco la proposición, no es cierto que el día está soleado o está lloviendo, es exactamente esto. No P, perdón, no P o Q. No P, ya va. No P o Q. Acá. No P o Q. ¿Ok? Esta es la primera oración que tenemos. Y la segunda oración dice, no está lloviendo y el día no está soleado. Esa oración es así. No está lloviendo, es decir, no Q. Y el día no está soleado, es decir, no P. Entonces, mire que cuando yo traduzco esas oraciones al lenguaje lógico, usted va a obtener estas dos formulitas, que por supuesto, no Q y no P, pues yo las puedo escribir así, no P, esto lo vamos a ver en un momento, y no Q, ¿ok? Yo puedo intercambiar. Bueno, entonces, si ustedes tienen, no es cierto que P o Q, y tengo por otro lado no Q y no P, o puedo tener no P y no Q, entonces, si yo quiero saber, o si yo digo que esas dos proposiciones son lógicamente equivalentes, quiere decir que ellas tienen que tener la misma tabla de verdad. Observe cuál es la proposición acá, esta es la proposición y esta es la proposición acá. Ahora bien, si ustedes observan en el documento, observen que, a ver, perdió. Aquí, no, aquí no. Si usted observa acá, déjeme colocar el documento. Si usted observa en el documento, usted tiene esto. Es decir, para mí, yo tengo acá no P o Q y aquí no P y no Q. Entonces, aquí yo voy a tener dos fórmulas. Y en el ejemplo número 1, acá arriba, nosotros probamos que estas dos fórmulas son equivalentes. ¿Qué fue lo que verificamos? Nosotros verificamos que tienen la misma tabla de verdad. Si usted se da cuenta, cuando usted hace la tabla de verdad y observa los valores de verdad de esta fórmula que está acá, se da cuenta que esto es lo que obtenemos. Y si yo observo los valores de verdad de esta fórmula, me doy cuenta que obtengo esto que está en la franja azul.
¿Qué comparo? Que son los mismos. Usted se da cuenta que estos valores son los mismos que estos. Quiere decir que esta formulita y esta formulita son lógicamente equivalentes porque tienen los mismos valores de verdad. Y como esas fórmulas en nuestro ejemplo, en este ejemplo que está acá, cuando yo las traduzco al lenguaje matemático, yo obtengo esas dos fórmulas, entonces quiere decir que esta proposición y esta proposición son lógicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque sus tablas de verdad tienen los mismos valores de verdad o falsedad. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro eso? A ver, ¿quién fue el que preguntó? Preguntó Verónica. ¿Sí quedó claro? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, bueno, ya esto lo vimos entonces y resulta que ahora nosotros, aquí hay un ejercicio que ustedes lo tienen que hacer. Entonces, este ejercicio dice, bueno, suponiendo que la fórmula sí es lógicamente equivalente a la fórmula sí y que la fórmula sí es lógicamente equivalente a una fórmula ρ, compruebe que sí es lógicamente equivalente a ρ. Es decir, que si usted sabe que estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes, entonces usted tiene que comprobar que efectivamente esta fórmula también es cierta. Esto es un ejercicio y este ejercicio se conoce como transitividad de la equivalencia. ¿Ok? Bueno, este ejercicio está planteado para que ustedes lo hagan. ¿Hasta Bueno, cuándo tenemos para presentar ese deber? este deber tienen hasta la próxima semana, es decir, hasta el domingo de la próxima semana, creo que es 17 de enero. Este deber yo se lo estaría enviando esta tarde o esta noche a la plataforma. Ya lo estoy pasando para que ustedes lo descarguen de la plataforma. O sea, este ejercicio tienen que resolverlo, pero en la plataforma ustedes van a conseguir el documento con otros ejercicios más. Y bueno, este está incluido allí. Como le digo, entonces yo les voy a cargar en la plataforma el documento con todos los ejercicios que deben entregar. Esto es hasta el viernes, más o menos hasta el domingo 17. ¿Ok? Ajá. Bueno, resulta que hay muchas equivalencias lógicas, es decir, fórmulas que son lógicamente equivalentes a otras, ¿sí? Pero, sin embargo, en esta tablita están resumidas las más importantes y las que nosotros usualmente nosotros utilizamos, ¿verdad? Como por ejemplo, la primera es una doble negación. Aquí estamos diciendo que la negación de P es equivalente a P. También esto se conoce como doble negación. También estamos diciendo que P o Q, en este caso es P o Q, es lógicamente equivalente a Q o P. Esto se conoce como las leyes de conmutatividad. O también podemos tener que P y Q es lógicamente equivalente a la fórmula Q y P. Esto se conoce como leyes de conmutatividad. Si ustedes se dan cuenta, estamos conmutando. Observe, P o Q y aquí Q o P. ¿Sí? Luego aquí tengo P y Q es lógicamente equivalente a Q y P. Esto fue lo que yo hice cuando le estaba explicando en su momento que yo pude intercambiar. Justamente está la justificación. También tenemos leyes de asociatividad. Recuerden que asociatividad, cuando nosotros hablamos de asociatividad, estamos usando o estamos haciendo referencia a la asociación, en este caso, de términos, ¿ok? Entonces, si yo tengo P, O, y por otro lado tengo Q asociado con R mediante una O,
Esto es equivalente a decir que yo asocie P o Q y luego le aplique la R con esta disyunción. O también con el I. Observe que aquí ustedes tienen la O y aquí tengo la asociación con el I. ¿Okay? Entonces me dice que esta formulita es lógicamente equivalente a esta formulita. También tenemos leyes de distributividad. ¿Cómo se aplican las leyes? Observe, tengo P o Q. Tengo P, O, Q y R. Ustedes se dan cuenta que aquí tengo un paréntesis, ¿ok? Lo podemos observar como que P se puede distribuir con cada uno de los que está acá. Observe que los símbolos acá y este símbolo son diferentes. A diferencia de la parte anterior que yo tenía el mismo símbolo en ambos casos, en esta parte yo tengo símbolos diferentes. Entonces, uno puede aplicar una especie de distributividad. Este con este y luego este con este. ¿Cómo? Bueno, coloco P o Q, como está acá, y el que está en el medio, y para separarlos, P o R. Aquí está, me queda esto, ¿ok? Bien, eso se llama ley de distributividad. También tenemos con la conjunción. P y Q o R es igual, o es equivalente, perdón, es lógicamente equivalente a P y Q o P y R. Son leyes de distributividad. Aquí estamos diciendo que estas fórmulas son equivalentes. Hay unas leyes que son conocidas como las leyes de De Morgan. Estas leyes lo que nos permite a nosotros es encontrar una fórmula para la negación. Por ejemplo, la negación de una disyunción, como lo vemos acá, P o Q, es equivalente a la negación de P y la negación de Q. La negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de las dos negaciones. Se conocen como las leyes de De Morgan. También tenemos el contrarrecíproco, que quiere decir que si P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P. La ley del condicional me dice que si ustedes tienen que P implica Q, esto es lógicamente equivalente a no P o Q. Y ley del bicondicional me dice que P si solo si Q es lógicamente equivalente a tener P entonces Q y Q entonces P. Miren, estas leyes, estas reglas, estas fórmulas que nosotros vemos acá son muy importantes porque cuando nosotros hablamos de equivalencia lógica, lo que estamos diciendo es que si yo necesito, por ejemplo, si yo tengo una doble negación, yo la puedo reemplazar por esta P. Si ustedes tienen P o Q, ustedes lo pueden reemplazar por Q o P sin ningún problema. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la negación de una disyunción, ustedes la pueden separar, la pueden reemplazar por esto. Esto lo podemos ver como unas fórmulas, ¿ok? Como unas formulitas. Estas son formulitas que ustedes pueden utilizar al momento de estar resolviendo ejercicios. Ya ahorita vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean cómo se usan esas formulitas. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen P, si P entonces Q, ustedes lo pueden cambiar por esta proposición. ¿Por qué? Porque son lógicamente equivalentes. Aquí estamos usando la regla de sustitución. Yo puedo reemplazar una fórmula por otra que sea equivalente a ella. Entonces, esto es una tablita de equivalencia lógica. Bien, esta tablita de equivalencia lógica, ustedes también está como ejercicio de que ustedes la verifiquen, que ustedes verifiquen cada una de estas equivalencias lógicas. ¿Cómo la van a verificar? La pueden verificar mediante una tabla de verdad. Ustedes pueden verificar que al hacer la tabla de verdad de la negación que tenemos acá, los valores de verdad coinciden con estos valores de verdad. Si ustedes hacen la tabla de verdad de P o Q, los valores de verdad van a ser exactamente lo mismo que Q o P. Y así sucesivamente con todas las que tengo acá. Entonces, esta verificación, en este caso de esta tabla, ustedes la pueden hacer con tablas de verdad, ¿ok? No, en este caso no se pide que lo hagan de manera deductiva, es decir, haciendo un análisis, no. Lo pueden hacer usando tablas de verdad simplemente para que ustedes practiquen el uso de las tablas de verdad. Ahora miren, en el siguiente ejemplo, nosotros vamos a ver
cómo se verifican que dos fórmulas son lógicamente equivalentes mediante un proceso deductivo. Mediante un proceso deductivo, en este caso nosotros lo que estamos haciendo es utilizar, ¿verdad? Vamos a utilizar estas fórmulas que hemos visto acá, ¿ok? Estas fórmulas, es decir, vamos a reemplazar en donde sea necesario, vamos reemplazando por lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, mire cómo funciona. Dice, verifique de manera deductiva la siguiente equivalencia lógica. P y Q, si P y Q, entonces R es lógicamente equivalente a, si P, entonces Q, entonces R. Yo necesito verificar que la tabla de verdad de esta fórmula es exactamente igual a la tabla de verdad de esta fórmula. Pero yo no la voy a hacer con tablas de verdad. Nosotros vamos a hacer un proceso deductivo. Aquí no se van a usar tablas de verdad. Entonces, observe. Nosotros, en este caso, iniciamos con esta fórmula que ustedes ven acá en la parte izquierda. Yo la coloco acá, como ustedes se dan cuenta. P y Q, si P y Q, entonces R. Entonces, fíjense, ¿qué me dice la ley del condicional? Vengo para acá, la ley del condicional me dice que si usted tiene P, entonces Q, lo puede intercambiar por no P o Q. A ver, fíjense que no P, ¿quién es P? P es el antecedente. Entonces, aquí me está diciendo, usted lo puede intercambiar por la negación del antecedente con una O y le agrega el consecuente. O usted puede hacer una disyunción con la negación del antecedente y el consecuente. Eso es lo que me dice. Reemplace esto, si P entonces Q, usted lo puede reemplazar por una disyunción. ¿Qué va a colocar en la disyunción? La negación del antecedente y va a colocar el consecuente. Entonces vengo para acá. ¿Cuál es el antecedente de esta proposición? De esta proposición, yo sé que el antecedente es P y Q. Entonces, la ley del condicional me dice, coloque una disyunción. Acá tenemos una disyunción. ¿Y qué voy a colocar? Negación del antecedente. Acá está el antecedente, acá lo coloco con una negación al frente. Y luego me dice, coloque también el consecuente. Acá le agregamos el consecuente. Entonces, fíjese que nosotros hemos podido reemplazar esta fórmula. Básicamente yo la he reemplazado por esta fórmula que está acá. ¿Cómo hicimos eso? Gracias a la ley del condicional. En vez de esto, bueno, coloco esto. Ok. Ahora observen que nosotros aquí tenemos una negación. ¿Una negación de qué? De un condicional, perdón, de una conjunción. Tengo P y Q y tengo una negación al frente. Entonces aquí, en este paso que está acá, yo voy a aplicar la ley de De Morgan. ¿Qué me dice la ley de De Morgan? Por aquí está la ley de De Morgan. Me dice que si usted tiene la negación, aquí está. Si usted tiene la negación de una conjunción, entonces usted lo puede reemplazar por la disyunción de las dos negaciones. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer acá. Lo reemplazo por, en lugar de escribir esto, yo voy a escribir la negación de P o negación de Q. Lo coloco entre paréntesis y le agrego el término que está acá, que es este mismo. Ahora, fíjese que aquí tenemos tres proposiciones y tenemos acá, tenemos una disyunción, acá otra disyunción. Y tenemos las tres proposiciones, no P, no Q y R. ¿Qué me dice entonces la ley asociativa? Me dice que usted puede asociar como sea conveniente. Entonces, aquí tengo asociado no P o no Q. Entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, asociar no Q con R. Entonces coloco no P, O y asocio no Q con R. ¿Ok? Bien, ahora fíjese que aquí nosotros tenemos negación de P, O y aquí hay otra cosa. ¿Ok? Entonces vuelvo a usar, en este caso, aquí yo voy a usar el condicional. ¿Cómo? ¿Qué me dice el condicional? Bueno, la ley del condicional me dice que si yo tengo
P, entonces Q lo puedo intercambiar por no P o Q. Pero también me dice que si yo tengo no P o Q, yo lo puedo intercambiar por un condicional, lo puedo reemplazar por un condicional. En lugar de P y Q, ustedes pueden tener las letras que quieran, ¿ok? Entonces, aquí tengo lo que me dice que si tiene la negación de una proposición o otra proposición, entonces usted a la que tiene negación lo coloca como antecedente y en la otra proposición va a ser el consecuente y usted arma el condicional. Pues eso es lo que yo voy a hacer acá entonces. Tengo negación de una proposición o la R. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con esto yo formo un condicional. ¿De qué forma? Este va a ser mi antecedente, en este caso sería Q. Si Q, entonces R. Este es mi consecuente. Aquí usé la ley del condicional. Y luego, en este último caso, yo vuelvo a usar la ley del condicional. ¿Cómo usamos la ley del condicional? Observe, tengo negación de una proposición. Aquí tengo o y aquí dentro de paréntesis tengo otra proposición. De acuerdo, la ley del condicional me dice, bueno, si usted tiene esto completo, entonces esta P que tiene acá va a ser el antecedente y esto que aparece luego de la O va a ser el consecuente. Entonces escribimos P, entonces Q, entonces R. Observe que hemos llegado a esta conclusión. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen todos estos simbolitos. ¿Qué significan estos simbolitos? Significa que hay una equivalencia lógica. Esto es lógicamente equivalente a este, es equivalente a esto, a todo esto. En particular, decimos que esta proposición es lógicamente equivalente a esta proposición. Y con eso ustedes han comprobado que esta equivalencia lógica es cierta o hemos verificado esta equivalencia lógica. No hemos utilizado tablas de verdad, aunque se pudieran hacer con tablas de verdad, no la hemos utilizado. Aquí la idea es usar razonamientos y usar las formas deductivas, porque eso es lo que nosotros vamos a necesitar a partir de cierto punto. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Para hacer la tarea precisamente tú utilizar las tablas de verdad. Bueno, para hacer la tarea de esta parte, de esta sección, porque habían varias, son varias tareas las que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta primera parte que yo les voy a dar una tarea específica, resulta que en ese caso, yo les voy a indicar en el enunciado si deben hacerla utilizando las tablas de verdad o si deben hacerlas utilizando, si deben hacerla utilizando este método deductivo, ¿ok? Entonces, eso nosotros lo vamos a indicar eso se va a indicar en el enunciado del problema. Entonces, bueno, por supuesto que van a tener algunos ejercicios donde tienen que hacer mediante el método deductivo, porque, bueno, es importante. Igual que en el tema pasado, en las diapositivas anteriores, ahí hablamos nosotros de razonamiento lógico y reglas de inferencia. En ese también nosotros tenemos que utilizar razonamientos deductivos. Razonamientos deductivos son razonamientos de este tipo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener a la mano son estas formulitas y ver en qué momento la usamos y con el nombre para saber cuál estamos usando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener a la mano. Entonces, una tarea que va a estar en ese documento es verificar que todas estas fórmulas son válidas y segundo, bueno, ustedes estas formulitas las vamos a usar en todos los razonamientos deductivos. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, miren que aquí, estas también se pueden verificar haciendo razonamiento deductivo, como por ejemplo la ley del contrarrecíproco, que es esta que está acá. Ustedes la van a hacer con la tabla de verdad. En este ejemplo número 6,
nosotros los hemos hecho utilizando el razonamiento deductivo. Y miren cómo se verifica que esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula, haciendo el razonamiento deductivo. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es utilizar la doble negación, es decir, que la negación de Q es equivalente a Q. Si yo tengo esto, yo puedo colocar Q. Eso lo vamos a usar nosotros y eso está en la tabla de verdad, ¿ok? Esto se llama doble negación. Entonces, observen que nosotros tenemos o queremos verificar que si P entonces Q es lógicamente equivalente a si no Q, entonces no P. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, coloco P entonces Q. Por la ley del condicional me dice que yo esto lo reemplazo por no P o Q, ¿ok? Niego el condicional, le coloco la O y coloco el consecuente. Ahora bien, resulta que yo puedo intercambiar. Aquí tengo no P o Q. Hay una propiedad conmutativa que me permite intercambiarlos de lugar. Coloco entonces primero Q o después coloco no P. Lo que hice fue intercambiarlos de lugar. Pues bien, ahora lo que hicimos acá fue usar esa doble negación con la regla de sustitución. Observe que aquí yo tengo Q, pero resulta que yo sé en esta partecita inicial, yo sé que si tenemos no Q, esto es equivalente a tener Q. Entonces, esto que está acá nosotros lo usamos cuando necesitamos reemplazar. Por ejemplo, yo aquí tengo Q, aquí está la Q, pero yo necesito que aparezca entonces o que aparezca esto. Entonces, como son equivalentes, yo en lugar de escribir Q, yo escribo esto que está acá. Por eso yo lo escribo acá. En lugar de colocar Q, yo coloco no Q. ¿Ok? Bien. Ahora bien, nosotros en este caso, bueno, tenemos no Q o no P. Regla de sustitución. Luego, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Observamos que aquí tengo negación de algo o negación de o otra proposición. Entonces, la ley del condicional me dice, si usted tiene una negación de una proposición o otra proposición, usted puede armar un condicional. ¿Cómo? Usted coloca esta proposición que está acá, es la que yo coloco acá como antecedente. Y la proposición que está después de la disyunción, esta es la disyunción, la coloca como consecuente. Y entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que P entonces Q es lógicamente equivalente a si no Q, entonces no P. Y esto lo hemos verificado utilizando un método deductivo. Aquí no hemos utilizado tablas de verdad. Entonces, hemos verificado ese método, estas dos fórmulas que son lógicamente equivalentes. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? Bien, recuerden que igualmente esto quedará grabado, ¿ok? Esto está, yo les voy a enviar el video en cuanto se cargue. Bueno, esto es entonces lo que tenemos acá. Estos son equivalencias lógicas. Bueno, para finalizar, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que recordar que una fórmula es llamada tautología cuando el valor de verdad todo el tiempo es B, es decir, cuando ya todo el tiempo es verdadera. Una fórmula es una tautología, independientemente del valor que usted le coloque, siempre va a obtener un valor de verdad B. Y una fórmula es llamada una contradicción cuando el valor de verdad, aquí hay un error porque aquí tenemos que el valor de verdad es F. O sea, es tautología si el valor de verdad es B, si es verdadera todo el tiempo. Y es una contradicción cuando el valor de verdad es una F, es decir, cuando es falso todo el tiempo. Aquí hay un error. Yo voy a corregir esto para enviárselo, pero aquí tiene que ser falso y aquí tiene que ser verdadero. En otras palabras, una tautología es una fórmula o una proposición que todo el tiempo es verdadera. No importa los valores que usted le coloque, todo el tiempo va a ser verdadera.
y una fórmula es contradicción si todo el tiempo es falsa. ¿Ok? Entonces vamos a denotar las tautologías. Si tenemos una tautología, la vamos a denotar con la letra T y la contradicción la vamos a denotar con la letra C. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer. Bueno, otro ejercicio es el siguiente entonces, comprobar mediante una tabla de verdad que las siguientes fórmulas son equivalentes. Es decir, si ustedes tienen una fórmula que está en disyunción con una contradicción, entonces esto va a ser equivalente a esa fórmula. Si tengo una fórmula en conjunción con una tautología, esto va a ser equivalente también a la fórmula phi, a la fórmula phi. Si tengo una fórmula phi en disyunción con una tautología, esto es una tautología, esto me da como resultado una tautología. Si tengo una fórmula phi en conjunción con una contradicción, entonces esta fórmula realmente es una contradicción. Es decir, lo que me está diciendo es que esta fórmula, cualquier fórmula en disyunción con una tautología, esto siempre va a ser verdadero. Esto siempre, el valor de verdad va a ser B. Una fórmula así siempre va a tener valor de verdad F, ¿ok? Porque es equivalente a una contradicción. Las contradicciones todo el tiempo tienen valor de verdad F. Y si nosotros tenemos, si nosotros tenemos una fórmula y su negación, esto siempre es falso, siempre va a ser una contradicción. Y si tenemos una fórmula o la negación de esa fórmula, esto siempre va a ser una tautología. Entonces ustedes tienen que verificar esto, mediante tablas de verdad, verificar esto. Bueno, vamos entonces con este ejemplo, ¿verdad? Vamos a comprobar de manera deductiva que, la siguiente equivalencia lógica, es decir, P si solo si Q es lógicamente equivalente a P y Q o no P y no Q, ¿ok? Es decir, que si usted tiene esto, lo puede reemplazar por esto sin ningún problema. Bueno, eso lo vamos a hacer entonces en este momento. Podemos observar que, observen que, bueno, vamos a comenzar con P si solo si Q. ¿Qué me dice la ley del bicondicional? Bueno, vamos a buscarla por acá para que ustedes recuerden. En la tabla de verdad está la ley del bicondicional. P si solo si Q, yo lo puedo reemplazar por P entonces Q y Q entonces P. Eso es lo que tenemos acá. Entonces resulta que P si solo si Q, yo lo reemplacé por si P entonces Q y si Q entonces P. Esa es la ley del bicondicional. ¿Qué me dice la ley del condicional? La ley del condicional me dice que si tenemos P entonces Q, esto yo lo puedo reemplazar por no P o Q. Y si tenemos Q entonces P, yo lo puedo reemplazar por no Q o P. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora miren lo que tenemos acá. Acá tenemos, observe, tengo esta proposición y tengo esta otra proposición. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo lo que voy a hacer es imaginar que esto es una sola proposición. Y voy a usar la ley de distribución. ¿Qué me dice? Que yo agarro este término, hago la operación, esta proposición y no Q, que es lo que tenemos acá. O, le coloco, la separo con una O. Esta proposición y P es lo que me dio acá como resultado. Repito, no P o Q, esto completo, yo hago la distribución con esto. Vamos a recordar aquí en la tabla de verdad, en la tabla de las fórmulas, ley de distributividad. Estamos en esta, ¿ok? Observe, proposición I, Q o R, entonces esto es proposición I, Q, la primera, separadas con una O. Proposición y R, aquí está, proposición y R. Ok, esa es la que estamos usando acá entonces. Y nos queda aquí. Toda esta proposición la distribuyo con cada una de estas dos, separadas aquí con una O porque es la que aparece acá. Ahora, dentro de cada corchete, aquí yo tengo, puedo aplicar otra vez la misma ley de distribución. Es decir,
Yo, en este caso, si yo aplico esta ley de distribución, me queda, observa aquí, no Q con no P. Aquí me queda no Q y no P. O no Q y Q. Los puedo intercambiar, coloco Q y no Q. ¿Ok? Y en este caso hago lo mismo. P y no P. Y tengo O, P y Q. Es lo que tenemos acá. P y no P, O, P y Q. Pues bien, resulta que ahora miren, tengo acá no P y no Q, lo coloco acá. Ahora observen esta fórmula que tengo acá. Q y no Q. Una fórmula y la negación de esa misma fórmula. Yo vengo para acá en lo que quedó como ejercicio y siempre que yo tenga una fórmula y la negación de la fórmula, resulta que eso es una contradicción. Esto siempre va a ser falso. Entonces, ¿qué voy a colocar yo acá? Yo voy a colocar que Q y no Q es una contradicción. Igualmente acá, P y no P es una contradicción. Entonces yo pongo la C de contradicción. Ahora bien, cada vez que usted tenga una fórmula o tenga una fórmula en conjunción con una contradicción, resulta que por aquí también está como ejercicio que ustedes tienen que probar. Fórmula en disyunción con una contradicción, eso me da la misma fórmula. Es decir, si yo tengo phi o c con una contradicción, yo lo puedo reemplazar directamente por phi. Es decir, esto lo puedo escribir directamente como phi y eso es lo que se hace aquí. Si usted tiene aquí esta fórmula o esta contradicción, entonces yo puedo escribir solamente esta parte y escribo así. Me queda esto que está acá. Aquí pasa lo mismo. Tengo una contradicción en disyunción con una fórmula. Entonces, por lo mismo que acabamos de decir, yo escribo nada más la fórmula. Y ya para finalizar, pues aquí yo tengo esta O, entonces lo que hago es aplicar ley conmutativa. Este lo paso para acá, toda esta la paso para la izquierda y toda esta la paso para la derecha. Y me queda esto que está acá. ¿Qué hemos verificado? Hemos verificado que las fórmulas P, sí, solo si Q, y las fórmulas P y Q, o no Q y no P y no Q, son lógicamente equivalentes. Y esto lo hemos hecho nuevamente usando método deductivo. Entonces, de esta forma nosotros hemos utilizado el método deductivo para nosotros verificar equivalencias lógicas. Uno puede imaginarse las equivalencias lógicas como, por ejemplo, cuando uno dice, a ver, ustedes saben que 4, por ejemplo, el número 4, ustedes lo pueden reemplazar por qué número. El número 4, ustedes lo pueden, en lugar de escribir 4, ustedes pueden escribir, por ejemplo, 3 más 1. O en lugar de escribir 4, ustedes pueden escribir 2 más 2. Es decir, como les dije anteriormente, representan lo mismo, pero escrito de otra forma. Y muchas veces esa escritura de otra forma es algo que conviene hacerlo. Entonces, en equivalencia lógica es lo mismo que estamos haciendo. Cuando yo digo que esto es lógicamente equivalente a esto, quiere decir que si tenemos un P sí solo si Q, yo tranquilamente puedo reemplazarlo por esto. Por ejemplo, si yo tengo 5, yo lo puedo reemplazar por 3 más 2 o lo puedo reemplazar por 4 más 1. Es decir, por lo que a nosotros nos convenga. Y sin ningún problema porque es el mismo resultado. Bueno, en equivalencia lógica pasa lo mismo. Nosotros tenemos esta teoría para que nos permita a nosotros sustituir o reemplazar. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, hacer razonamientos válidos y hacer demostraciones, que es lo que viene en el tema, en el siguiente tema. Bien, la referencia bibliográfica, pues aquí están estas dos referencias. Todo este material, pues lo sacamos de acá. Y bueno, aquí está esta referencia. Yo voy a acomodar este documento, los errores que tiene, y se los voy a enviar para que ustedes lo tengan. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
No. Ok. Bien. Ok, entonces esto es correspondiente a equivalencia lógica. Nosotros, para terminar esta unidad número 2, tenemos que tener, faltan dos temas todavía. ¿Cuáles son los dos temas? Bueno, todavía falta métodos de demostración y falta los cuantificadores. Esos son temas muy, muy importantes, ¿ok? Eso falta. Recuerden que a partir del 18 comienzan los exámenes de medio ciclo. Bueno, el examen de medio ciclo consiste en una evaluación en la cual se recapitula todo lo que se ha visto en este primer ciclo, ¿ok? Esa es la evaluación de medio ciclo. Esa evaluación, recuerden que tiene un peso de 15 puntos sobre la nota total del curso. Esa evaluación será en la semana del 18 al 22 de enero, ¿ok? Bien, si no tienen más preguntas, si no tienen alguna inquietud, pues creo que sí había una pregunta. Y yo le Andrea. hice una pregunta. Ajá. A ver, entonces, bueno, vamos a responder la pregunta, Andrea. ¿Cuál es la inquietud? Con respecto a la guía de ejercicios 1. Guía de ejercicio 1. ¿Cuál es? Guía de ejercicio 1 de la unidad 1. Sí, A ver, guía de ejercicio 1. Hay dos guías, autónomo o resolución de ejercicio. autónomo. Autónomo, ok. Ok. Ajá, ¿cuál es la pregunta? La primera es que en la número 4, bueno, la pregunta 2, en el enunciado 4, que dice la negación de un condicional cuyo consecuente sea la disyunción. Ajá. Ok, ahí tiene, déjame escribir aquí, ahí tiene, a ver, en este ejercicio, ya creo que no lo he compartido. Déjame compartirlo para que todos lo vean. Aquí. Ok, en este ejercicio, observen que aquí nos están dando una fórmula proposicional, ¿verdad? Aquí una fórmula proposicional y aparecen varios conectivos lógicos. Entonces, lo que dice es, bueno, coloque paréntesis en caso de ser necesario, de tal forma que nosotros obtengamos como proposición principal, la negación de un condicional cuyo consecuente sea una disyunción. Ok, negación de un condicional. Es decir, algo así. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Negación de un condicional. La negación de un condicional. Entonces, ¿cuál es la negación de un condicional? Entonces, vamos a ver, le voy a compartir aquí otra vez. Negación de un condicional, cuyo consecuente sea una disyunción. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que están pidiendo? Ok. Aquí vamos a hacer esto. Bien, ahí se ve la pantalla. Sí. Entonces, aquí lo que se pretende es lo siguiente. Lo que se pretende allí es que se tenga negación de un condicional. Un condicional puede ser de la forma, por ejemplo, no sé, P, si P, entonces Q, ¿no? Esto es un condicional. Pero ahí le dice, bueno, nosotros con esa proposición que tenemos queremos formar un condicional cuyo consecuente sea una disyunción. Recuerden que en un condicional, esta proposición es llamada antecedente y esta proposición es llamada consecuente. Entonces, si yo le coloco acá una negación y abro paréntesis acá y abro paréntesis acá, aquí estamos diciendo que estamos en presencia de la negación de un condicional, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que lo que tenemos dentro del paréntesis, lo que se tiene dentro del paréntesis, esto que está acá, es un condicional.
Y si yo le coloco esta negación, resulta que, entonces, ¿qué tenemos aquí? La negación de un condicional. Entonces, en el ejercicio lo que dice, bueno, nosotros queremos tener la negación de un condicional, algo así, ¿no? Pero que el consecuente sea una disyunción. Es decir, ¿cuál es el consecuente? Queremos que aquí aparezca una disyunción. En otras palabras, algo parecido a lo que voy a escribir. Yo quiero que aparezca algo así. Por ejemplo, P, si P, entonces aquí tiene que aparecer una disyunción. Por ejemplo, Q o R. Por ejemplo, algo así. Vamos a colocarle aquí corchete y aquí corchete. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Negación de qué cosa. Recuerden que estos conectivos lógicos tienen jerarquía. En este caso, en la negación es el que tiene menor jerarquía, luego le sigue la disyunción o condicional, y luego disyunción o conjunción, y luego el condicional. El condicional y el bicondicional son los que tienen mayor jerarquía. Entonces, si yo tengo esto que está acá, esta condicional, entonces aquí, bueno, aquí tenemos un condicional, incluso aquí los paréntesis pues están de más porque este tiene mayor jerarquía, pero tengo un condicional donde, en este caso, ustedes pueden observar que el consecuente es una disyunción. Eso es lo que están viendo el ejercicio, ¿no? Cuyo consecuente sea una disyunción, ¿sí? Entonces, yo necesito colocar paréntesis a tal forma de conseguir algo parecido a esto. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo el ejercicio, vamos otra vez al ejercicio. Cuando yo veo el ejercicio, ¿cómo vamos a obtener eso? Acá. Ya va. Cuando yo veo el ejercicio, entonces yo necesito saber aquí en qué parte yo puedo colocar paréntesis. Entonces, fíjese aquí, lo que usted tiene que localizar son 3 símbolos. Tiene que localizar el condicional, la negación y la disyunción. ¿Dónde puedo colocar paréntesis? Bueno, un primer paréntesis tiene que ir aquí afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito la negación de un condicional. Ahora bien, como aquí aparece un sí, solo sí, este sí, solo sí tiene mayor rango, entonces yo necesito bajarlo de rango. Para bajarlo de rango, le colocamos paréntesis. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Como yo necesito una disyunción, entonces, ¿dónde podría yo agregar paréntesis? Observo que aquí hay una disyunción. Entonces, lo conveniente sería agregar paréntesis aquí y luego aquí. Ya le voy a mostrar aquí. Ya. Déjenme copiar aquí. Okay. Ajá. Entonces, fíjese, deja de compartir. Vamos a ver algo aquí. Compartir. Ok. ¿Dónde podríamos nosotros, ok, fíjese aquí entonces. Fíjese que, ¿qué es lo que tenemos en el ejercicio? Mire, tenemos esto. No P, entonces tenemos Q, tenemos I, tenemos R, tenemos O. Bueno, esto se parece mucho. R, O, M, sí, solo sí, T. Entonces, usted quiere que aparezca otra vez negación de un condicional donde el consecuente sea una disyunción.
Entonces, lo primero que uno hace, bueno, yo quiero una negación de un condicional. Yo lo primero que tengo que hacer es colocar aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque necesito la negación de un condicional. Aquí me aparece la negación. Ahora, aquí está el condicional. Este es el condicional. Pero yo necesito que en el consecuente aparezca una disyunción. Aquí yo observo que aparece la disyunción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, lo que hago es coloco paréntesis acá, coloco paréntesis acá, coloco paréntesis acá y coloco paréntesis acá. Y entonces, ¿qué tengo? Los paréntesis lo que hacen es bajar de rango y agrupar. Este tiene mucho rango, entonces ya ahí está completamente sin rango. Entonces aquí tengo un condicional donde antecedente es P y ¿cuál es el consecuente? El consecuente es todo lo que está aquí. ¿Ok? Todo lo que está aquí. ¿Cuál es el conectivo dominante de este consecuente? Pues como esto está entre paréntesis, resulta que el conectivo dominante justamente es esa disyunción. Por lo tanto, aquí tengo un consecuente que es una disyunción. Y por supuesto, aquí tengo la negación de ese condicional. No sé si eso está claro. Andrea. Sí, ahí sí. Y otra duda, profesor, en lo de las tablas de verdad, la misma guía, Ok. en la pregunta 3, en el literal 3, puedo hacer, o sea, la tabla de verdad puedo poner primero P, Q, P en el condicional de Q, Q condicional de R, P condicional de R, y después unir como que el condicional P, el condicional de Q con el condicional de Q, o sea, hacerlos separados y después unir todo. Sí. Claro, aquí, a ver, la idea aquí es que ustedes comiencen a, ya va, déjenme compartir otra vez. La idea aquí es que ustedes comiencen, o sea, en cada caso ustedes se van a dar cuenta que hay proposiciones, ¿no? Por ejemplo, usted tiene aquí, ustedes tienen así, quieren construir la tabla, ¿verdad? P, si P, entonces Q. Aquí tengo paréntesis y Q, si Q, entonces, mire, hay muchas formas de hacer esto, ¿no? No hay una única forma, lo importante es que ustedes entiendan. Uno puede hacer esto y la idea, cuando uno está trabajando con este tipo de ejercicio, es primero reconocer cuál es el conectivo lógico principal. Segundo, reconocer cuáles son las proposiciones que hay en cada caso. Por ejemplo, aquí ustedes se dan cuenta que el conectivo lógico principal es esta que está aquí. Es un condicional. Este es el principal. Entonces, este que aparece acá es el antecedente y este es el consecuente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en el consecuente aparece otro condicional. Y si se dan cuenta, en el antecedente aparece ¿cuál es la proposición que aparece aquí? Aquí tenemos una conjunción. Y luego, dentro de esa conjunción aparece un condicional y otro condicional. Entonces nosotros, la idea es comenzar de lo más pequeño a lo más grande, como de lo micro a lo macro, cuando hacemos la tabla de verdad. Por ejemplo, ¿cómo haría esta tabla? Lo primero, sin duda alguna, que ustedes tienen que colocar es lo siguiente. A ver, avísenme si allí se está viendo la pantalla. Sí, Sí, ok. Lo primero que ustedes tienen que colocar son todas las proposiciones, las variables involucradas. En este caso tengo P, tengo Q y tengo R. Estas son las variables proposicionales involucradas. ¿Ok? Bueno, ahí están las tres variables. Y luego nosotros comenzamos, bueno, de lo micro a lo macro, yo colocaría así, por ejemplo, yo colocaría P, entonces Q, por ejemplo. Si P, entonces Q. ¿Ok? Estoy visualizando esta primera proposición, ¿no? Después, ¿cuál seguiría? Bueno, colocaría si Q,
entonces R. ¿Ok? Ok, fíjese que ya tengo esta y tendría esta. Ahora voy a unirlas. Si ustedes quieren, para que no les salga todo esto larguísimo, ustedes pueden decirle, bueno, vamos a decir que esta proposición se llama alfa. Y vamos a decir que esta proposición completa se llama beta. ¿Ok? Y entonces yo aquí coloco la siguiente proposición, ¿cuál es? Sería P, si P entonces Q y si Q entonces R, pero yo le puse este nombre, aquí yo colocaría la proposición alfa, entonces beta. Es para no escribir tanto. Beta, aquí está. Entonces, ¿qué tengo aquí? Esta proposición. Esta alfa, perdón, esta no es. Ahí no va ahí. Sí, aquí va una I. Aquí tendría una I. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros aquí? Aquí tengo una I. Y entonces tengo alfa y beta. Este es alfa y este beta. Ya tengo esta primera parte. Ahora voy con la segunda parte. La segunda parte es esta, que sería si P entonces R. Entonces coloco aquí P entonces R. Entonces fíjese que ya tengo, ahora resulta que ya tengo toda esta parte. ¿Qué me falta? Pues ahora sí me falta este condicional central. Entonces, ¿cómo coloco este condicional central? Bueno, él puede escribir alfa y beta. Entonces, si ustedes quieren también a esto, le pueden decir bueno, vamos a llamar a esto, vamos a llamarlo gamma. ¿Ok? Y entonces ustedes pueden decir, bueno, esto es alfa y beta. Si alfa y beta, entonces gamma. Okay, no quiero que se confundan. Aquí lo que hicimos fue algo para no escribir tanto, porque si no se nos va a ir por aquí, ya para acá no hay pantalla. Entonces, aquí ustedes tienen que simplemente saber que esto que tengo acá es exactamente el antecedente. Esto que tengo acá es el consecuente. Y ya con eso usted tiene los valores acá y listo. Bueno, como le digo, no hay muchas formas de hacer estas tablas. Incluso ustedes pueden investigar en libros, pueden buscar en libros y aparecen muchas formas de desarrollar estas tablas y bueno, unas más enredadas que otras. En lo personal y en lo particular, a mí me gusta más este tipo de formas, este tipo de tablas. Y yo haría este ejercicio, lo haría de esta forma. Puede ser que se haga separado, pero a veces cuando se hace separado, o sea, no sé a qué se refería cuando se hacía separado, pero si yo lo hago en otra parte, lejos de esta tabla, ahí podría confundirme. Recuerde que ustedes aquí tienen que colocarle los valores y en cada línea los valores van a depender. Por ejemplo, el valor de esta va a depender de estos valores. Y todo esto pues va a depender de los valores que yo coloque acá. Estos son los valores básicos elementales. Los que voy a colocar acá van a depender de esto. Entonces hay que tener cuidado de no confundirse. Porque si no aquí pues podríamos tener un error. No sé si está claro, Andrea. Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna más preguntas? Bueno, entonces como no hay más preguntas, nos vemos el jueves. El jueves vamos a ver si esta semana, estos días, hoy yo les voy a enviar la lista de ejercicios. Voy a corregir este archivo que les presenté hoy para que ustedes lo tengan para que estudie. Y el jueves podemos comenzar el otro tema, que son los métodos de demostración que tienen que ver con esto que hemos visto hoy. Y luego la otra semana serían los cuantificadores universales. ¿Ok? Perdón, los cuantificadores. Bueno, entonces si no hay más nada, pues vamos a dejar la conexión hasta acá. Cualquier cosa, recuerden que ustedes pueden escribir en el grupo, ¿ok? Cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, cualquier inquietud, ahí está el grupo para que ustedes escriban. No se queden con las dudas, escriban en el grupo. Bueno, entonces nos vemos el jueves.